Era una tarde de esas que olían a humedad y a frijoles recalentados en la vecindad de siempre, allá por los años 70, cuando el sol se metía temprano entre los tendederos y las paredes agrietadas. Don Ramón llegó arrastrando los pies después de buscar trabajo todo el día, con las manos vacías y el estómago más vacío todavía. La Chilindrina lo esperaba sentada en el escalón de la puerta, con las rodillas sucias y los ojos grandes, esos ojos que ya sabían lo que era pasar hambre sin quejarse demasiado. «Papá, ¿traes algo?», preguntó la niña con esa voz chiquita que intentaba sonar alegre. «Hoy no, hija. Pero mañana seguro», respondió él, revolviéndole el pelo ralo. La culpa le apretaba el pecho como siempre. La renta atrasada, la luz a punto de cortarse, y el señor Barriga que ya había amenazado con echarlos a la calle más de una vez. Justo en ese momento se escuchó el motor de un carro grande que se detenía frente a la vecindad. Era el señor Barriga, pero no venía con la cara de cobrador de siempre. Bajó sonriente, con el traje impecable y un maletín de cuero que parecía demasiado nuevo para esos rumbos. Ñoño, su hijo, lo seguía mirando todo con esa curiosidad fría que le daba un aire aún más desagradable. El niño observaba la vecindad como quien mira un terreno que pronto va a ser suyo. «Don Ramón», saludó Barriga con voz fuerte, casi jovial. «Hoy no vengo a cobrar, compadre. Vengo a proponerle algo que le va a cambiar la vida». Don Ramón levantó una ceja, desconfiado. Ese hombre nunca había tenido una palabra amable sin que hubiera un interés detrás. Pero la Chilindrina se había acercado, atraída por la promesa que flotaba en el aire. «¿Qué cosa, señor Barriga?», preguntó don Ramón, rascándose la cabeza bajo el sombrero viejo. «Estoy abriendo un negocio de asados. Carne a la parrilla, tacos, todo lo que la gente quiere los fines de semana. Necesito un cocinero de confianza. ¿Usted cocina bien? No. Y le perdono toda la renta atrasada. Además, puede llevarse carne para la niña cada vez que quiera». «¿Qué dice?». La oferta cayó como agua en el desierto. Doña Clotilde, que barría la entrada, se detuvo a escuchar. El Chavo del Ocho asomó la cabeza desde su barril, con esa mirada inocente que nunca entendía del todo las cosas malas del mundo. Doña Florinda salió de su departamento arreglándose el cabello, seguida de Kiko que llevaba su traje de marinero ya algo gastado. «¿Y yo, señor Barriga?», intervino doña Florinda con esa voz altanera pero quebrada por la necesidad. «Me quitaron la pensión de mi difunto marido el mes pasado. No tengo nada. Si necesita mesera o alguien que atienda las mesas, yo puedo». Barriga sonrió más ancho. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Claro, doña Florinda. Una mujer como usted siempre es bienvenida. Entre los tres vamos a hacer que este negocio crezca rápido. Mañana mismo empezamos. Yo traigo la carne fresca, usted cocina, Ramón, y usted atiende, Florinda». El profesor Girafales llegó en ese preciso instante, con su traje oscuro y el ramo de flores que siempre traía para doña Florinda. Venía silbando, ajeno a todo. «Mi estimada Florinda, ¿qué es este alboroto?», preguntó, ajustándose la corbata. «Profesor, me dieron trabajo», exclamó ella, casi emocionada. «Ya no tendré que preocuparme tanto». Girafales miró a Barriga con cierta reserva, pero no dijo nada. Nadie quería pelear con el hombre que tenía las llaves de la vecindad. Esa misma noche, don Ramón apenas durmió. La Chilindrina se había acostado con una sonrisa después de que su papá le prometiera que mañana habría carne para cenar. «Ya no vas a pasar hambre, hija», le había dicho él, y la voz se le quebró un poco. En la oscuridad, don Ramón pensaba en cómo la vida por fin parecía darles una oportunidad. Pero algo en la forma en que Barriga había mirado a la vecindad le dejaba un nudo en la garganta. Ese hombre siempre había sido duro, cobrador sin piedad, capaz de dejar a una familia en la calle sin pestañear.
Ahora sonreía demasiado. Al día siguiente, Barriga llegó temprano con una camioneta cargada de paquetes envueltos en papel grueso. La carne olía fuerte, casi metálica, pero fresca. Don Ramón encendió la parrilla improvisada en el local que Barriga había rentado a pocas cuadras de la vecindad. Era un lugar modesto, con mesas de madera y un letrero pintado a mano que decía Asados Barriga. Doña Florinda limpiaba las mesas con energía, mientras Kiko y la Chilindrina jugaban afuera, vigilados de lejos por Doña Clotilde. «Mira, Ramón. Esta carne es de primera», decía Barriga mientras descargaba más paquetes. «De animales bien alimentados. Cocínala con cebolla y chile, que la gente va a volver loca». Don Ramón cortó la carne. Era roja, jugosa, con vetas que brillaban bajo la luz. Al ponerla en la parrilla, el olor llenó el aire y pronto llegaron los primeros clientes. Vecinos curiosos, trabajadores del rumbo, hasta el profesor Girafales que se sentó a comer con Doña Florinda en un descanso. «Está deliciosa, Ramón», comentó el profesor, limpiándose la boca. «Nunca había probado algo tan especial». Doña Florinda sonreía mientras servía. Por primera vez en meses no tenía que contar cada centavo. Kiko presumía que su mamá ahora era dueña de un restaurante y la Chilindrina comía con ganas, manchándose la cara de grasa. El chavo se acercaba tímidamente a pedir un pedacito y don Ramón siempre le daba más de lo que podía. Los días pasaron y el negocio creció rápido. Barriga traía carne cada 2 días, siempre en paquetes pesados que descargaba él mismo con ayuda de Ñoño. El muchacho observaba todo en silencio, con una sonrisa torcida cuando nadie lo veía. A veces don Ramón notaba que algunos paquetes tenían marcas extrañas, como si la carne hubiera sido cortada con prisa. Pero el dinero entraba, la Chilindrina engordaba un poco y doña Florinda ya no hablaba de la pensión perdida. Una tarde, mientras don Ramón asaba, escuchó a Barriga hablando por teléfono en la trastienda. La voz era baja, fría. «Sí. El que debía los 50.000. Ya está arreglado. Los órganos salieron perfectos. La carne. Ya la tengo aquí. Mándame al siguiente la próxima semana». Don Ramón se quedó congelado con el tenedor en la mano. El olor de la carne en la parrilla de pronto le revolvió el estómago. Miró hacia afuera. La Chilindrina reía con el chavo y Kiko, doña Florinda servía con esa dignidad que le quedaba. Doña Clotilde pasaba por la calle y saludaba contenta de verlos progresando. Pero esa noche, solo en su cuarto, don Ramón no pudo dormir. El nudo en la garganta se había convertido en un miedo sordo, profundo. Barriga no era solo un hombre de negocios ambicioso. Había algo podrido detrás de esa sonrisa. Y ellos, sin saberlo, estaban metidos hasta el cuello en lo que fuera que estuviera pasando. Los siguientes días transcurrieron con una normalidad engañosa que solo servía para apretar más el nudo en el pecho de don Ramón. El local de Asados Barriga se llenaba todas las tardes. El olor a carne asada flotaba por las calles cercanas y atraía a más gente de la que esperaban. Doña Florinda atendía las mesas con una sonrisa cansada pero agradecida, sirviendo platos que la gente devoraba entre exclamaciones de «¡Qué rica está esta carne! Nunca había probado algo así». Kiko presumía ante cualquiera que lo escuchara que su mamá ahora era una mujer de negocios, mientras la Chilindrina y el chavo jugaban cerca de la parrilla, esperando que don Ramón les pasara algún trocito chamuscado de sobras. «Papá, ¿me das otro pedacito? Está muy sabrosa», pedía la Chilindrina con esa vocecita que siempre le ablandaba el corazón a don Ramón. «Claro, mi reina. Come todo lo que quieras», respondía él, cortando un pedazo más grande de lo debido y sintiendo cómo se le cerraba la garganta al verla masticar con tanta inocencia. Doña Clotilde pasaba todas las tardes a comprar 2 tacos para llevar y se quedaba un rato platicando. «Qué bueno que por fin les cayó una bendición, don Ramón.
Ya era hora de que alguien los ayudara en esta vecindad de miserias. El profesor Girafales seguía visitando casi a diario. Se sentaba en la mejor mesa, pedía su plato con mucha cebolla y miraba a doña Florinda con esa admiración que nunca ocultaba del todo. Mi querida Florinda, el destino por fin les sonríe. Aunque confieso que este señor Barriga me parece un tanto brusco en sus modales. Doña Florinda solo suspiraba y seguía trabajando. La pensión que le quitaron le había dejado marcas profundas. Ya no tenía esa altivez de antes, solo una resignación silenciosa que hacía más triste verla limpiar mesas hasta altas horas de la noche. Pero Barriga era otra cosa. Llegaba siempre puntual con la camioneta, descargaba los paquetes pesados él mismo y nunca permitía que nadie más tocara la carne antes de que estuviera en la parrilla. Esto es mercancía delicada, Ramón. Usted solo cocine y cobre. El resto es mi asunto. Decía con esa voz gruesa, casi amenazante, mientras Ñoño se quedaba parado a un lado observándolo todo con ojos fríos. El muchacho ya no parecía un niño normal. Había algo calculador en su forma de mirar a la Chilindrina y a Kiko cuando jugaban. Una noche, después de cerrar, don Ramón se quedó solo limpiando la parrilla. Doña Florinda ya se había ido con Kiko. En la trastienda encontró un paquete que Barriga había olvidado cerrar bien. Al abrirlo para guardarlo, un olor más fuerte, casi dulce y metálico, le golpeó la nariz. La carne tenía una textura extraña. Fibras más finas de lo normal y, en una esquina, una marca que parecía un tatuaje descolorido. Pequeño, como una inicial borrosa. Don Ramón soltó el paquete como si quemara. No puede ser, murmuró para sí mismo, limpiándose las manos con desesperación en el delantal. Al día siguiente intentó hablar con doña Florinda en un momento en que no había clientes. Oiga, vecina. ¿No le parece raro que Barriga nunca nos deje ver de dónde saca la carne? Siempre llega de noche, siempre solo. Doña Florinda lo miró con cansancio. Ramón, por favor. No empiece con sus ideas. Por primera vez en años mi hijo come bien y yo puedo pagar la luz. Quiere que volvamos a pasar hambre. Quiere que la Chilindrina siga durmiendo con frío. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Don Ramón calló. Pero el miedo ya había echado raíces. El negocio seguía creciendo. Barriga estaba eufórico. Una tarde llegó más contento que nunca y palmeó la espalda de don Ramón con fuerza excesiva. Excelente trabajo, compadre. La gente está encantada. Mañana traigo doble cantidad. Hay un proveedor nuevo que me va a dar mercancía de primera calidad. Esa misma noche, mientras don Ramón y doña Florinda cerraban, escucharon voces en la parte de atrás. Barriga hablaba con alguien por el teléfono del local. Sí, el que debía la deuda grande. Ya está resuelto. Los riñones y el hígado se vendieron bien. El resto de la carne está aquí, bien fresca todavía. Mañana la incorporamos al asado. No se preocupe, nadie sospecha nada. Estos idiotas solo cocinan y sonríen. Se hizo un silencio. Luego Barriga soltó una risa baja y cruel. Claro que si se ponen difíciles, también hay lugar para ellos en el congelador. La carne de pobre siempre se vende bien. Don Ramón sintió que el mundo se le venía encima. Doña Florinda, que había escuchado todo desde la puerta, se puso pálida como papel. Sus manos temblaban mientras sostenía la escoba. Dios mío, susurró ella. Ramón, ¿qué hemos estado sirviendo? Se miraron con horror. Afuera, en la calle oscura, se escuchaban las risas lejanas de la Chilindrina y Kiko jugando con el chavo bajo la luz de un farol. Doña Clotilde les gritaba que ya era hora de entrar. El profesor Girafales acababa de llegar con sus flores y preguntaba por Florinda. Don Ramón tomó a doña Florinda del brazo. Tenemos que irnos de aquí. Mañana mismo hablamos con la policía.
no podemos seguir en esto. Pero apenas dieron 2 pasos hacia la puerta cuando escucharon el motor de la camioneta de Barriga estacionándose afuera. Ñoño bajó primero, con una expresión que ya no tenía nada de infantil. Barriga venía detrás, sonriendo, pero sus ojos eran de hielo. ¿Ya cerrando, amigos?, preguntó con falsa amabilidad. Qué bueno. Mañana va a ser un día muy ocupado. Traeré carne especial. Muy especial. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. Doña Florinda apretó su mano con fuerza, tratando de ocultar el terror que ahora compartían. La carne que habían estado cocinando con tanto esmero, la que había alimentado a sus hijos, a sus vecinos, al mismísimo profesor. No era de animales. Era de personas. De gente que, como ellos, alguna vez le habían debido dinero al señor Barriga. Y ahora, Barriga los miraba a los dos con esa misma sonrisa calculadora que reservaba para sus deudores. La noche se cerró sobre la vecindad como un telón pesado. Dentro del local aún quedaba el olor dulzón de la carne asada impregnado en las paredes. Un olor que, de pronto, ya no parecía apetitoso. Parecía una amenaza. La madrugada siguiente cayó sobre la vecindad como una losa fría. Don Ramón no había pegado ojo. Sentado en el borde de su catre, escuchaba la respiración tranquila de la Chilindrina, que dormía abrazada a un trapo viejo que hacía las veces de muñeca. Cada vez que cerraba los ojos veía aquellos paquetes, el tatuaje borroso, la risa baja de Barriga al teléfono. La carne que él mismo había asado con tanto cuidado ahora le provocaba náuseas profundas. Había alimentado a su propia hija con eso. Había visto al chavo lamerse los dedos contento. Había servido sonriente a doña Clotilde y al profesor Girafales. Dios mío, perdóname, murmuró, pasándose las manos temblorosas por la cara. Al amanecer se encontró con doña Florinda en la esquina de la calle, antes de abrir el local. Ella traía ojeras profundas y apretaba el rebozo contra el pecho como si quisiera protegerse de algo invisible. Ramón, no podemos esperar, dijo ella en voz baja, mirando hacia todos lados. Anoche apenas pude dormir pensando en Kiko. Si sigue comiendo. Si nosotros seguimos. Tenemos que ir a la policía hoy mismo. Don Ramón asintió, aunque el miedo le secaba la boca. Después del mediodía, cuando Barriga se vaya a buscar mercancía. Cerramos temprano y nos vamos directo al ministerio. No decimos nada a nadie todavía. Ni al profesor, ni a Clotilde. No quiero que les pase nada. Pero ocultar el terror era imposible. Durante la mañana el negocio siguió funcionando como siempre, pero con una tensión que se podía cortar con el cuchillo de la parrilla. Doña Florinda servía con manos que no dejaban de temblar. Cuando Kiko se acercó pidiendo otro taco de los buenos, ella casi soltó el plato. No más por hoy, mi niño, le dijo con voz quebrada. Ya comiste suficiente. Kiko hizo pucheros, pero se alejó hacia donde la Chilindrina y el chavo jugaban a las canicas en la banqueta. Doña Clotilde pasó y notó el ambiente raro. ¿Qué les pasa, vecinitos? Parecen que vieron un fantasma. Nada, doña Clotilde. Solo cansancio, respondió don Ramón, forzando una sonrisa que le salió torcida. El profesor Girafales llegó a media mañana, como siempre, con su ramo de flores ya un poco mustias por el calor. Mi estimada Florinda, ¿se siente usted mal? La noto pálida, preguntó preocupado, tomándole la mano con delicadeza. Ella retiró la mano suavemente. Solo es el humo de la parrilla, profesor. No se preocupe. Barriga llegó más tarde de lo habitual, con la camioneta cargada y Ñoño a su lado. El muchacho bajó primero y miró directamente a don Ramón con una sonrisa que no tenía nada de infantil. Barriga descargó los paquetes nuevos con energía, silbando. Hoy traigo mercancía extra fina, Ramón. Un deudor que se puso muy necio.
pero ya quedó calladito. Cocínela bien, que la gente está pidiendo más. Don Ramón sintió que la bilis le subía por la garganta. Miró los paquetes y juró que uno todavía tenía un mechón de cabello pegado en la envoltura. Apartó la vista rápido. Claro, señor Barriga. Como siempre. Dijo con voz ronca. Barriga se quedó un momento más, observándolos. Sus ojos pequeños y codiciosos parecieron leerles el alma. Ustedes dos están muy callados hoy. Todo bien. No me vayan a fallar ahora que el negocio está en su mejor momento. Sería una lástima tener que buscar otros colaboradores. La amenaza flotó en el aire. Doña Florinda bajó la mirada. Don Ramón apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal. Apenas Barriga y Ñoño se fueron a arreglar otros asuntos, don Ramón apagó la parrilla. Ahora, vecina. Vámonos. Salieron dejando el local entreabierto. Caminaron rápido por las calles polvosas de la colonia, mirando constantemente hacia atrás. El sol del mediodía pegaba fuerte, pero ellos sentían frío. En una esquina se detuvieron para tomar aire. Si nos pasa algo, empezó doña Florinda, con la voz rota. Prométame que alguien va a cuidar de Kiko y de la Chilindrina. Nadie nos va a hacer nada. Respondió don Ramón, aunque no creía sus propias palabras. Vamos a denunciarlo y todo se acabará. Llegaron a la delegación de policía casi sin aliento. El lugar olía a humedad, cigarro y sudor. Un oficial de bigote espeso los recibió con desgano. ¿Qué quieren? Señor. Es grave. Dijo don Ramón, bajando la voz. El señor Barriga está matando gente. Deudores. Y nos obliga a cocinar la carne en su negocio de asados. Nosotros ya servimos eso a mucha gente. El oficial levantó una ceja. Luego soltó una carcajada corta y cruel. Barriga. El mero mero de las rentas. Ustedes están locos o borrachos. Ese hombre es respetable. Vayan a dormir la mona y no me hagan perder el tiempo. Doña Florinda insistió, desesperada. Por favor, oficial. Tenemos pruebas. Casi. Escuchamos la conversación. Hay paquetes. El oficial los miró con fastidio y desprecio. Lárguense antes de que los meta por difamación. Gente como ustedes siempre inventando cosas contra los que tienen dinero. Salieron de la delegación destruidos. El rechazo del policía fue como una puñalada. Caminaban de regreso en silencio cuando escucharon el motor conocido. La camioneta de Barriga apareció al final de la calle y se detuvo frente a ellos. Barriga bajó lentamente. Ñoño se quedó adentro, observándolos con esa mirada vacía y helada. Qué casualidad encontrarlos por aquí. Dijo Barriga con voz suave, demasiado suave. Dando un paseo. O fueron a platicar algo interesante. Don Ramón sintió que las piernas le fallaban. Doña Florinda se pegó a él. Señor Barriga. Nosotros solo. No digan nada. Interrumpió Barriga, y por primera vez su sonrisa desapareció por completo. Los vi salir del local. Los seguí. Y ahora sé que ya saben demasiado. Qué lástima. Eran buenos trabajadores. Sacó un revólver pequeño del interior de su saco. El metal brilló bajo el sol de la tarde. Suban a la camioneta. Los dos. Sin hacer escándalo. Si gritan, primero va a morir la Chilindrina. Luego Kiko. Entendido. El terror puro se apoderó de ellos. Don Ramón pensó en su hija esperando en la vecindad, en la promesa que no podría cumplir. Doña Florinda pensó en Kiko presumiendo con su trajecito roto. Subieron a la parte de atrás de la camioneta sin resistirse. Ñoño cerró la puerta con un golpe seco. Mientras el vehículo arrancaba, Barriga habló desde el asiento delantero. Ustedes creyeron que podían denunciarme. Pobres ilusos. Esta ciudad está llena de gente que me debe.
Y la carne siempre se vende bien cuando está fresca. Ahora van a formar parte del menú. Permanentemente. Doña Florinda empezó a llorar en silencio. Don Ramón le tomó la mano y la apretó fuerte, sabiendo que probablemente era la última vez que podrían tocarse. Afuera, la vecindad seguía su vida normal. Se escuchaban las risas lejanas de los niños, el grito de doña Clotilde llamando a cenar, el silbido del profesor Girafales que aún no sabía nada. El olor a carne asada todavía flotaba en el aire cuando la camioneta se perdió por las calles rumbo al matadero improvisado que Barriga tenía en las afueras. La camioneta traqueteaba por caminos de terracería en las afueras de la ciudad, donde las luces de la colonia quedaban atrás como un recuerdo lejano. Don Ramón y doña Florinda iban sentados en la parte de atrás, entre paquetes fríos y el olor penetrante que ya conocían demasiado bien. Las manos de él todavía apretaban las de ella. Ninguno hablaba. Las palabras sobraban. Desde el asiento delantero, Barriga silbaba una melodía alegre, como si llevara a dos viejos amigos de paseo. Ñoño giraba de vez en cuando la cabeza para mirarlos con esa curiosidad muerta que helaba la sangre. «Dios mío», susurró doña Florinda al fin, con la voz rota. «Kiko. ¿Quién le va a dar de comer ahora?» Don Ramón tragó saliva. Pensó en la Chilindrina esperando en la vecindad, sentada en el escalón como siempre, con los ojos grandes y la esperanza tonta de que su papá llegara con algo de comer. «No piense en eso ahora, vecina», murmuró él. «Piense que al menos lo intentamos. Al menos nos seguimos sirviendo. Eso». Barriga soltó una carcajada desde adelante. «Intentaron. Qué tiernos. Ustedes dos son más tontos de lo que pensaba. Toda la vecindad ha estado comiendo carne de deudores durante semanas y nadie se quejó. Al contrario, pedían más. La gente es fácil de contentar cuando tiene la panza llena». La camioneta se detuvo frente a un galpón viejo y oscuro, rodeado de maleza. Un lugar que nadie visitaba nunca. Barriga bajó primero, abrió la puerta trasera y les apuntó con el revólver. «Adentro. Sin tonterías. Ñoño, trae las herramientas». Empujados a punta de pistola, entraron al lugar que olía a sangre vieja y desinfectante barato. En una esquina había una mesa de metal con manchas oscuras. En otra, un congelador grande que zumbaba suavemente. Don Ramón sintió que las piernas le fallaban al ver ganchos colgados del techo. «Señor Barriga. Por favor», suplicó doña Florinda, cayendo de rodillas. «Tenemos hijos. La Chilindrina y Kiko no tienen la culpa. Déjenos ir. No diremos nada». Barriga la miró con desprecio puro. «Déjenos ir. Como los idiotas que me debían miles y nunca pagaron. Como el tipo de la semana pasada que juraba que me pagaría la próxima quincena. Todos prometen lo mismo. Y todos terminan siendo útiles de otra forma. Los órganos dan buen dinero en el mercado negro. La carne. Bueno, ustedes ya saben lo que vale en la parrilla». Ñoño se acercó con una sierra y cuerdas. El muchacho, que apenas tenía 12 años, actuaba con una eficiencia escalofriante, como si hubiera hecho eso muchas veces. «Primero las manos, papá», dijo Ñoño con voz plana. «Así no se mueven mucho». Don Ramón se lanzó contra Barriga en un último arranque de desesperación, pero el golpe con la culata del revólver lo tiró al suelo. Doña Florinda gritó y se abrazó a él. «No le haga daño. Él solo quería alimentar a su hija». Barriga se agachó, mirándolos de cerca. «Exacto. Y yo quiero seguir alimentando mi negocio. Es la cadena de la vida, amigos. Ustedes cocinaron, la gente comió, yo cobré. Ahora les toca pagar su deuda. Con intereses». Lo último que escuchó don Ramón fue el llanto ahogado de doña Florinda llamando a Kiko. Luego vino el disparo seco, luego otro. Después, solo oscuridad. En la vecindad, la tarde siguió su curso como cualquier otra.
La Chilindrina esperaba sentada en el escalón, moviendo las piernas flacas. Chavo, ¿crees que mi papá me va a traer carne hoy? Dijo que sí. El chavo, con su gorra rota, se encogió de hombros. Pues yo creo que sí, Chilindrina. Don Ramón siempre cumple. Casi siempre. Kiko llegó corriendo con su trajecito sucio. Mi mamá es la mejor mesera del mundo. Cuando regrese me va a traer un taco gigante. Doña Clotilde barría la entrada y sacudía la cabeza. Esos dos están trabajando mucho últimamente. Ojalá no se les pase la mano. El profesor Girafales llegó al atardecer con sus flores, preocupado porque nadie contestaba en el local de asados. Encontró la parrilla apagada, las mesas vacías y un paquete medio abierto en la trastienda. Al ver lo que había adentro, el hombre palideció y vomitó contra la pared. Al día siguiente, Barriga abrió el negocio como si nada. Ñoño ayudaba a descargar mercancía fresca. La carne nueva se asaba en la parrilla y el olor volvió a llenar la calle. Los vecinos comentaban contentos. ¡Qué rico está hoy! Mejor que nunca. La Chilindrina comió 2 tacos completos, con lágrimas de hambre satisfecha. Mi papá va a estar orgulloso cuando sepa que comí todo. Kiko presumía. Mi mamá dice que pronto vamos a tener casa nueva. Nadie volvió a ver a don Ramón ni a doña Florinda. Barriga explicó a quien preguntaba que se habían ido a buscar mejor fortuna y que le dejaron el negocio a él. Doña Clotilde lloró un poco, el profesor Girafales envejeció 10 años de golpe y empezó a beber en silencio. El chavo seguía jugando solo junto al barril, sin entender del todo por qué ya nadie le daba sobras. Meses después, el negocio de asados era el más próspero del rumbo. Barriga engordó, Ñoño sonreía más y la carne nunca faltaba. A veces, cuando el viento soplaba en cierta dirección, parecía que entre el crepitar de la parrilla se escuchaba un eco lejano. La voz cansada de don Ramón diciendo no me cobres hoy, Barriga. O el llanto discreto de doña Florinda llamando a su hijo. Pero nadie prestaba atención. La gente solo quería comer bien y barato. Y en la vecindad, la vida seguía. Hambrienta, ciega y cruelmente normal. Porque al final, el verdadero terror no era el monstruo que mataba. Era que todos, sin saberlo o sin querer saberlo, se habían convertido en cómplices. Y el precio de esa complicidad se pagaba en tacos calientes, sonrisas de niños y silencios que nadie se atrevía a romper. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.